Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas. Tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te cantará. Muy buenos días, hermanos en Cristo, iglesia. Gracias porque nos permite llegar a su casa por estos medios. Es una bendición muy grande poder tener esta oportunidad. Gracias a Dios porque cada uno de nosotros, Dios nos ha cuidado en estos tiempos. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Esperamos ya pronto podernos reunir. Más adelante les estaré informando acerca de eso. Y ahora les pido por favor que ahí en su casita tomemos un tiempito para dedicarle este culto a nuestro Dios, porque para Él lo merece, para Él es la honra y la gloria. Todo lo que hacemos es para Él. Así que le pido ahí en su lugar, por favor acompáñeme a hablar con nuestro Padre Celestial. Dios omnipotente, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor, nuestro Creador, porque nos permite, Señor, un día más llegar a tu presencia, Señor. Gracias por tu enorme bendición, Señor. Te pido que veas dentro de nuestros corazones, Dios, que seas tú, Señor, que nos limpie de cualquier maldad, Señor, de todo mal pensamiento, Señor, que veas dentro de nosotros, Señor, para que arrepentidos lleguemos a tu presencia, Señor, y que tú nos limpies con tu sangre poderosa, Señor. Gracias porque eres un Dios misericordioso, no nos has desamparado, tú provees, Dios, en tu gran misericordia para con nosotros. Te pido por favor bendigas este tiempo tan especial que se ha preparado para darte la gloria y la honra a ti, mi Dios. Este tiempo, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, de enseñanza para nosotros, Señor, para nuestras familias, Dios. Y aún un día como el de hoy, Señor, que a los que tú nos has permitido tener hijos, Señor, celebrar este día, el Día del Padre, Señor, que tenemos la gran bendición de poderlo disfrutar con nuestra familia, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, las alabanzas que van a ser entonadas y más adelante la enseñanza, Señor, que todo sea para glorificarte a ti en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, amén. Y recordemos que hoy es un día muy especial, como lo mencioné anteriormente en la oración, para los que Dios nos ha dado la oportunidad de ser padres, de tener esa enorme bendición de tener a nuestros hijos, que de parte de nuestra iglesia les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo muy especial, que Dios me los bendiga hoy en su día, que pasen un día maravilloso. Y ahora sí, póngase de pie si usted está bien ahí en su lugar. Vamos a entonar unos cantos, o si no, quédese bien comodito ahí, pero entonemos con gozo para nuestro Señor, con entendimiento, porque cantamos para un Dios vivo, nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar dos cantos. El primero se llama Dulce Comunión y el segundo se llama De Jesús el nombre guarda. Así que lo invito a entonar con nosotros estos dos preciosos cantos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en
los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. De Jesús el nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu boca amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora es tiempo de tener un momento para explorar en la palabra de Dios, para que leamos todos juntos en la palabra de Dios. Por favor, le invito a buscar en su Biblia, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Timoteo. Vamos a buscar primera de Timoteo, el capítulo 4. Lo vamos a leer todos juntos, el capítulo 4. Le invito a usted a leerlo conmigo. Si no, también va a estar proyectado ahí en su pantalla. Primera de Timoteo 4. Lo leemos, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Preciosa la palabra de Dios.
Ahora vamos a quedar con otro canto, muy hermoso, espero que usted lo entone también con entendimiento y lo pueda disfrutar. Se lo vamos a proporcionar para que usted lo pueda entonar con nosotros. Se llama Serviremos al Señor. Cantemos bien fuerte. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer saludarlos en esta oportunidad, deseando que el Señor les guarde mucho, que Él pueda estar guiando siempre sus vidas y que en todo Él pueda estar gobernando en nuestros corazones y guiándonos, como dice su palabra, a toda verdad. Quiero, como mencionaba, y unirme al reconocimiento y a las felicitaciones que mencionaba nuestro hermano don Marco para todos aquellos que somos padres. Hermano, felicidades allí a usted, celebrando hoy un poco diferente, ¿verdad? Y a la distancia, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada varón que el Señor ha puesto en su camino y que le ha dado la bendición de ser hijos de Él y también ser padres de muchachos que están formándose y que necesitan seguir escuchando la palabra de Dios para que gobierne esa palabra en sus corazones y les guíe siempre por el buen camino. Hermano, de verdad, con mucha sinceridad, le extiendo mi más sincera felicitación y de verdad deseando que Dios nos siga permitiendo y nos ayude a continuar marcando la siguiente generación, creando un legado de creyentes que puedan sostener la verdad de Dios en un mundo que está absolutamente en contra de Dios y que, dijo alguien por allí en algún momento, ama a Jesús menos que lo amaban en el momento en que lo crucificaron. Y en ese mundo estamos, y en ese mundo Dios nos ha dado la bendición de formar hijos. Y esperamos que eso pueda
que podamos ser sensibles a esa responsabilidad. Vamos a ir a nuestra lección en esta mañana, lección número 3, por favor, del folleto que estamos utilizando, Sabiduría en la Familia, página número 6. Vamos a estar observando allí acerca de un personaje específicamente. Y vamos a ver cómo a través de la familia de Timoteo podemos aprender principios que nos van a ayudar y que nos hacen ver la necesidad y la importancia de seguir y de continuar formando familias espirituales, formando familias bíblicas a la manera de Dios. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 3. Voy a invitarlo a buscarlo, pero vamos a recitarlo casi que de memoria. ¿Está bien, hermano? Proverbios capítulo 24, versículo 3. Yo espero que usted ya se lo esté aprendiendo o que ya se lo sepa de memoria. Proverbios 24, versículo 3 y versículo 4. Lo decimos juntos, ¿está bien? Dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hermano, con sabiduría se edificará, se levantará, se fortalecerá la casa. Y eso también lo estamos viendo los domingos en nuestros cultos de la tarde. Sabiduría para que la familia sea firme. Sabiduría para que la familia sea edificada, sea levantada y permanezca. Le pregunto, hermano, usted si ha tenido la oportunidad, algunos hermanos de nuestra iglesia, he tenido la oportunidad de conversar con ellos, han levantado ellos mismos sus casas, ¿verdad? Y han trabajado arduamente por tener su casa en ese momento. Le pregunto, si usted ha tenido esa oportunidad de levantar su casa, usted mismo ha puesto todo su empeño, o incluso tal vez tuvo la oportunidad de pagarle a alguien para que levantara y construyera su casa, independientemente de la forma. Le pregunto, ¿usted hizo eso esperando que con el mínimo vientito su casa se destruyera? Usted levantó y edificó su casa diciendo, uy, va a construirla de tal forma que el menor sismo la bote. ¿Verdad que no? No edificamos casas ni edificios para que se caigan con el más leve movimiento. Queremos y construimos casas firmes para que permanezcan y perduren todo lo necesario. Hermano, con la familia debe ser aún mucho más, o con mucho más empeño hacerlo. Una familia establecida, fuerte para la gloria de Dios. Vamos allí a la lección, ¿está bien? Página número 6. Dice el punto 1. Es muy importante que los padres, y quiero resaltar algunas palabras, se preocupen por cumplir su responsabilidad. Y hermano, yo creo que en ocasiones los padres, y hablando de acá de papá y de mamá, vemos formar a nuestros hijos como una opción. Ahora, formarlos en el conocimiento de Dios y en un temor reverente y correcto de Dios, lo vemos como una opción, como una dentro de muchas opciones más, pero no, hermano, debe ser una responsabilidad formar y criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, como menciona Efesios capítulo 6, versículo 4. No, hermano, nuestros hijos no deben ser, como decían o como dice popularmente, criados a punta de faja solamente porque sí. No, debemos formarlos, criarlos, disciplinarlos en la amonestación del Señor. En otras palabras, de acuerdo a la forma en la que Dios lo ha establecido. Y si usted nota Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. No debemos hacer las cosas solamente porque queremos implantar mano dura en nuestra casa. No, hermano. Debemos formar y disciplinar para amonestar conforme a lo que el Señor ha establecido. Debemos instruirles y tenemos la responsabilidad de instruirles en el conocimiento de Dios, siendo, y ese es el punto importante, hermano, siendo ejemplos para ellos de temor a Él y obediencia, asumiendo esa labor con dignidad, poniendo esfuerzo cada día en ello. Es algo que voy a estar mencionando siempre y es siempre recurrente. Lo que yo le enseño a mis hijos o a mis hijas no debe ser lo que mi boca les dice
únicamente, sino lo que ellas ven en mí. Que ame a Dios. Y lo vamos a ver con la historia de la familia, o con el ejemplo más bien de la familia de Timoteo. Que ellos amen a Dios porque vean un padre y una madre, que amen a Dios correctamente. Vamos a ir por favor al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer varios versículos allí. Primeramente vamos a leer el versículo 1, ¿está bien? Libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero de padre griego. Timoteo, letra A, fue criado en un típico hogar de esa época. Había papá y mamá. Vivía junto con su padre y su madre. Se menciona que estaba su padre, no se menciona el nombre de su padre, pero su papá estaba allí. Era hijo de un padre griego y de una madre judía. Letra C, no se menciona mucho acerca de la relación que había en este hogar, pero la referencia que se nos presenta en varios pasajes nos da un panorama de la situación en la que vivían. Y más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso, de la relación en la que vivían en esta familia. Pero no se menciona nada más allá en cuanto al padre de Timoteo. Pero sí se hace un énfasis aquí, por ejemplo, en la madre. Una madre judía creyente. Una madre judía que había puesto su fe en el Señor y que estaba dispuesta a seguir a Cristo. Número 3 en su lección. Vemos y tenemos aquí un hogar espiritualmente disfuncional, porque siempre hemos mencionado en otras oportunidades y hemos escuchado en algún momento este término, ¿verdad? Un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Bueno, un hogar donde tal vez no está la figura de papá y mamá juntos. Tal vez solo está mamá, tal vez solo está papá, o tal vez a los niños los está criando alguno de los abuelos. Conocemos, ¿verdad?, esos ejemplos y esos modelos, como les mencionaba la semana anterior, que aunque sean modelos que algunos han tenido que vivir en ese modelo, no quiere decir que el modelo bíblico sea desprestigiado y no sea el correcto, el ideal, ¿verdad? Pero en el caso de Timoteo, no era un hogar disfuncional en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? O de la terminología que usamos. ¿Por qué? Porque había papá y había mamá. Pero espiritualmente sí era un hogar disfuncional. Porque, letra A, aunque la presencia física del padre era evidente, la influencia espiritual correcta no venía de él. Las enseñanzas acerca de Dios y de la obediencia hacia él no provinieron de parte de su padre. Y lo vemos. ¿Y por qué decimos eso? Porque ni siquiera le había circuncidado. Dice el versículo 3 de Hechos 16. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, la influencia espiritual de Timoteo no vino de su padre. No vino de este hombre. Entonces podríamos decir que espiritualmente era un hogar disfuncional. Y la madre, letra D, de Timoteo, asumió esa labor importante y necesaria y transmitió a su hijo la enseñanza del Dios verdadero. La mamá de Timoteo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la mamá de Timoteo? ¿Alguno? A ver, dígalo allí en su lugar. Se llamaba Eunice. Eunice, la mamá de Timoteo, tomó la responsabilidad de formar en él los principios espirituales. Y aquí hago un paréntesis. Hermana, usted que está escuchando o viendo esa transmisión y todavía está formando hijos. Y cuando digo formando hijos, no estoy hablando solamente de niñitos que apenas están caminando, aprendiendo a hablar, no. Aun cuando sus hijos ya sean mayores de edad y estén dentro de su hogar, usted todavía tiene la responsabilidad de formarles. Hermana, si usted está espiritualmente luchando sola en esa área por formar a sus hijos,
no desista. No piense que no, es que tal vez yo quisiera que el padre sea una influencia para mis hijos, pero no es posible. Hermano, hermana, tenemos en este ejemplo de Timoteo que su padre no era la influencia espiritual correcta que él necesitaba, pero su mamá tomó esa responsabilidad e hizo todo lo posible por formar en Timoteo principios espirituales sólidos. Y que a la postre fueron la carta de presentación de Timoteo. Vamos a ir por favor a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, por favor, versículo 5. Letra E, allí en su lección, mientras buscamos 2 de Timoteo 1, 5. Esta mujer reconoció a Jesús como el Mesías, creyó en él e inculcó a su hijo una fe no fingida. 2 de Timoteo 1:5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y por qué Timoteo tenía una fe no fingida? Allí nos da la respuesta: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice. Y vamos a centrarnos en Eunice. Sí es cierto, menciona a Loida también, ¿verdad? Pero Eunice tenía una fe no fingida. Y esa fe no fingida la transmitió a su hijo. Ahora, letra F. Escriba, ¿qué es una fe no fingida? ¿Cómo se evidencia una fe no fingida? A ver, ¿cómo puede? Anota allí usted, ¿cómo se evidencia una fe no fingida? Anótelo allí, ¿está bien, hermano? Mientras usted está anotándolo, yo quiero mencionar algunos que yo puedo ver. No necesariamente tiene que copiar eso, ¿verdad? Siempre se lo he mencionado. Pero una fe no fingida se ve en la integridad. Yo aprendí hace mucho tiempo que integridad es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Estoy solo, hago lo correcto. Eso es una fe no fingida. Una fe no fingida se evidencia con la constancia, no con esas inconstancias, valga la reiteración, del carácter. Un día estoy bien, otro día no quiero nada con Dios, otro día gano al mundo para Cristo, otro día ni siquiera soporto a ver a los hermanos de la iglesia. Una fe no fingida es una fe constante, una vida de fe constante y un espíritu siempre dispuesto para agradar a Dios. Puede usted anotar otros puntos más acerca de una fe no fingida. ¿Y sabe algo que quiero resaltar, hermano? Una fe no fingida no se enseña con palabras, sino que se enseña con acciones. Quiero repetirle esta frase. Una fe no fingida no se enseña con palabras, se enseña con acciones. Y eso, hermanos, es tan importante. Necesitamos en nuestra vida hogares donde la fe no sea fingida, donde la fe no sea inconstante, donde la fe permanezca y la fe en el Señor y todo lo que tiene que ver con ello sea sólido y que de los padres pueda salir a sus hijos una fe sólida. Y Timoteo aprendió esa fe no fingida de su madre. Su padre espiritualmente no influyó sobre él en ninguna otra oportunidad, aparte de lo que menciona Hechos 16, se menciona del papá de Timoteo, pero sí Pablo ve la necesidad de hacer un reconocimiento especial en Loida y también en Eunice. La fe y el amor que tenían por el Señor que le inculcaron a Timoteo. ¿Sabe, hermano? Esa enseñanza recibida por Timoteo se alojó en su corazón y estableció un estilo de vida que marcó a este joven. Y vamos a ver un poquito acerca de esta vida que marcó, de esta fe que marcó a Timoteo y que se evidenció en él. Porque no solamente fue que Eunice le enseñaba y le enseñaba y le enseñaba y él no aprendió nada. No, eso marcó la vida de Timoteo. Y vemos, y vamos a ver en el punto 4, la buena fama que tenía Timoteo. Letra A. La labor realizada por Eunice surgió
surtió un efecto bueno y grandioso. No fue en vano toda la enseñanza y la labor que realizó Eunice. Letra B. Cuando Pablo realiza su segundo viaje, llega a la ciudad de Listra y se encuentra un joven que tenía un testimonio correcto. Y los hermanos de esa región daban fe de ello. Vamos a ir a Hechos 16:2. Nuevamente regresamos a Hechos capítulo 16, versículo 2. Hechos capítulo 16, versículo 2. Dice de la siguiente manera: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién está hablando? Obviamente de Timoteo. Los hermanos de Iconio y de Listra daban buen testimonio de Timoteo. ¿Sabe? Como menciona allí el punto B, había 125 kilómetros entre Listra e Iconio. Más o menos la distancia que hay de aquí de Batán a San José. Pero súmele a eso que antes no habían celulares, redes sociales, los medios de transporte no eran tan rápidos como ahora. Uno va en 2 horas y media, 3 horas, ya está en San José. Antes no era así, ¿verdad? Y a pesar de eso, de la distancia, daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, de la fe de Timoteo. Hace un tiempo, yo enseñaba esta misma lección a un grupo de jóvenes. Y cuando mencionábamos acerca del testimonio que daban de Timoteo en Listra y en Iconio, ciudades divididas o separadas 125 kilómetros, yo le preguntaba a los jóvenes, ¿y de nosotros darán buen testimonio los que están a la par de nuestra casa? De Timoteo daban buen testimonio los que estaban a 125 kilómetros. Y algunos de nosotros, hermanos, ni siquiera los de la misma casa pueden dar buen testimonio nuestro. Joven, señorita, ¿pueden dar buen testimonio de su vida sus vecinos, sus compañeros de estudio o de trabajo? Testimonio no de que es que es un muchacho muy esforzado, muy estudioso. Sí, eso es importante, pero en cuanto a lo espiritual, podrían dar buen testimonio. Dice la Biblia que daban buen testimonio acerca de su fe los que estaban en Listra y en Iconio. Hermano, ese buen testimonio, letra C, le valió a este joven para ser tomado para servir al Señor junto con el apóstol Pablo en los viajes misioneros. Usted lo leemos ahora. Y Pablo, cuando vio a este joven con una fe no fingida, quiso que fuera con él. Pablo no había conocido a Timoteo antes de ese momento. Pero cuando lo vio, dijo, este es un gran instrumento en el ministerio. Letra D, no era a cualquiera a quien Dios elegiría para tan importante labor. Y este joven tuvo el privilegio de ser elegido por él. ¿Por qué Dios eligió a Timoteo? Porque tuvo un testimonio íntegro. ¿Y por qué logró tener un testimonio íntegro? Porque en su hogar, su mamá, tal vez su papá no quería nada con Jehová, y mucho menos con Cristo. Su mamá le transmitió una fe no fingida. Y este muchacho logró aplicar en su vida lo que iba aprendiendo. Número 4 o número 5 allí en la lección. Letra A. Es importante resaltar que Timoteo atendió a las enseñanzas a las que fue expuesto. Desarrolló su estilo de vida de acuerdo a la fe en la que estaba siendo enseñado. Timoteo escuchaba las enseñanzas y no era de esos que escuchan, como dice popularmente, le entra por un oído y le sale por otro. No, Timoteo no tenía ese carácter. Timoteo no era de esa forma. Timoteo era un hombre que se mantenía y que se mantuvo fiel al Señor, un joven que
tuvo un testimonio correcto. 125 kilómetros separaban estas dos ciudades, y en las dos ciudades hablaba bien de Timoteo, del buen testimonio que tenía. Y sabe, hermano, yo le voy a ser franco en algo, o yo le voy a enfatizar algo, perdón. El buen testimonio de Timoteo, le aseguro que no solamente era un espiritual, porque cuando un hombre, un joven, un creyente es buen creyente, en cuanto a sus convicciones bíblicas, es un buen ciudadano. Y eso lo menciono ¿por qué? Porque en nuestros tiempos hay muchos que se esfuerzan por ser buenos ciudadanos. Hay muchos que se esfuerzan por combatir la corrupción de las autoridades y de los políticos, ¿verdad? Pero hermano, la corrupción realmente solo sale del corazón cuando hay una obra espiritual en él. Y muchos padres nos esforzamos y nos preocupamos porque nuestros hijos sean buenos estudiantes, porque nuestros hijos sean personas de bien, porque nuestros hijos sean buenos profesionales. Y está bien, hermano, enfatice eso, pero mucho más allá que eso es necesario enfatizar la formación espiritual de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hermanos, ¿qué estamos enseñando de nuestros hijos? Algunos que yo conozco y que yo he visto le exigen a sus hijos excelencia en sus excelencia académica en sus estudios, y está bien. Yo soy de los que creo que un hijo debe ser excelente en sus estudios, y más cuando no tienen que hacer otra cosa más que estudiar. Pero hermano, de la misma forma en la que queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, buenos profesionales, tenemos que querer y anhelar que nuestros hijos sean excelentes cristianos. Sí, hermano, necesitamos cristianos con convicciones firmes, que su fe no sea fingida, que su fe no sea inconstante, que su fe no sea circunstancial, sino cristianos con una fe sólida. Y Timoteo logró aprender eso, lo logró recibir, y fue su carta de presentación entre todos los que le conocían. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? ¿Cuál es nuestro currículum? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la gente está viendo en nosotros? Deben ver cristianos que amen a Dios. ¿Qué tienen que ver de mis hijas? Que amen, mujeres que amen a Dios. Y no porque yo sea el pastor, sino porque yo soy un hijo de Dios, que estoy con la responsabilidad de transmitir en mis hijas los principios espirituales que Dios ha dejado en su palabra. Hermano, esto no es un asunto de que, y disculpe el ejemplo o la comparación que les voy a dar, no es que las hijas del pastor tienen que ser excelentes, porque son las hijas del pastor. Yo no soy pastor y mis hijas no son hijas de pastor, entonces no importa. No, hermano, allí no se trata de que si es hija de pastor o hijo de pastor o no. Ahí se trata de que es un hijo de un creyente. Y eso es necesario resaltarlo. Letra B, bajo número 5. Timoteo desarrolló su estilo de vida de acuerdo a la fe que estaba siendo, en la que estaba siendo enseñado, Letra C. Años después lo vemos convertido en un gran siervo del Señor, predicador de su palabra, dedicado completamente al ministerio. Hermano, ¿nota usted de quién estamos hablando? De Timoteo. No, Timoteo no era hijo de pastor. Timoteo no era el hijo de un discípulo. Timoteo ni siquiera era el hijo de un cristiano temeroso de Dios. Era hijo de una cristiana temerosa de Dios, sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Ser un siervo del Señor no recae solamente en los hijos de los siervos, recae en los hijos de aquellos que han conocido del Señor y que le aman con todo su corazón. Hermano, no le estoy diciendo que su hijo y que todos nuestros hijos entonces tienen que ser siervos del Señor a tiempo completo y dedicados al ministerio. Pero hermano, le pregunto, si el Señor decidiera que su hijo o su hija le sirvieran a Él tiempo completo, ¿estaría usted feliz de la vida? ¿Estará usted gozoso y lleno de dicha porque el Señor escogió a mi hijo para servir a su obra? Hermano, no puede esperar a alegrarse en ello si su amor por Dios no es sólido
ni real. Letra D. Tristemente, hay hijos que no atienden al consejo y a las enseñanzas bíblicas que reciben por parte de sus padres, y con ello pierden las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué Timoteo logró ser un siervo y un gran siervo de Dios? Porque él fue muy inteligente y escuchó la enseñanza de su madre. Él fue muy inteligente y aprendió correctamente la fe no fingida que había en su mamá, en su abuela, y que él quería imitar. Para terminar, hermanos, padres, nunca desestimen el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios en la vida de un hijo. No sabemos si Eunice estaba consciente de lo que estaba formando, en un sentido estricto, de que se iba a convertir en un predicador. Timoteo, tiempo después, se convirtió en el pastor de la iglesia en Éfeso. No sabemos si Eunice estaba consciente de eso, muy probablemente no. Pero ella formó un hijo espiritual, un hijo, un creyente correcto. Y Dios lo usó para grandes cosas. Hermano, hermana, no desestimemos el poder de Dios en la vida de nuestros hijos. Si le enseñamos a temer a Dios, va a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Y le digo a usted, joven, señorita que me escucha, que me ve, como dice allí en la lección, hijo, no desestime el poder de la palabra de Dios en su vida. Atienda el consejo que se le da. Y aquí enfatizo y le hablo con mucha vehemencia, joven señorita, yo he conversado con algunos padres que me dicen, es que mi hijo no atiende el consejo. Mi hijo ya no escucha. Mi hijo cree que ya por ser mayor de edad, ya puede hacer lo que quiera. Cuidado. Atienda el consejo. Y no únicamente si se lo dan sus papás. Si es un consejo bíblico, atiéndalo de quien lo reciba. Aún de una predicación, aún de alguna lectura bíblica, atienda el consejo. No desestime lo que el poder de Dios puede hacer en su vida. Hermanos, estamos urgidos de formar hogares espirituales. Estamos urgidos de formar hogares que amen a Dios y que puedan mostrar a Cristo a los demás. Aun cuando haya una división de 125 kilómetros, que puedan mostrar a Cristo a través de su conducta. No es fácil, no sucede de la noche a la mañana, no es que chasqueamos los dedos y todo ocurre. Es parte del proceso de formación espiritual que debe empezar en mí como padre y que debo transmitir a mis hijos, y eso va a ser determinante para formar una generación futura que ame a Dios, que honre a Dios y que esté con todo su corazón dispuesto para servir al Señor siempre. Hermano, ¿quiere usted que su familia, que sus hijos sean grandes instrumentos en la mano de Dios? Y no únicamente me refiero a que sean predicadores y todo eso, no. O pastores y misioneros. ¿Quiere usted que sus hijos sean grandes siervos del Señor en cualquier área en la que el Señor los vaya a utilizar, aún en sus trabajos? Ser grandes cristianos y buenos ejemplos de mayordomía y de integridad. Fórmelos en principios espirituales. Y eso va a permitirle ver a usted un hogar sólido. Hermano, no es poquita cosa la que tenemos en nuestras manos. Y porque no es poquita cosa, es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero no estamos solos. El Señor nos ha dejado la guía, nos ha dejado su Espíritu y nos ayuda en esa labor tan importante. Le invito, por favor, a que me acompañe orando. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por el gran y buen ejemplo que vemos de Timoteo y de cómo su mamá fue la interesada en formar en él principios espiritualmente sólidos que a la postre se convirtieron en sus convicciones y su carta de presentación, Señor. Vemos cómo tú usaste a Timoteo para tu obra, grande y poderosamente. Pero fue posible, oh Dios, obviamente porque él tuvo un corazón sensible a tu voz y dispuesto, sí, pero también porque fue formado en su hogar
por una madre temerosa de ti, que tenía una fe sólida, una fe no fingida, y que se preocupó porque eso fuese una realidad en su generación siguiente. Gracias porque ese ejemplo nos muestra que a pesar de que no estaba el apoyo del padre, cuando una mujer que te ama y que está entregada a ti se esfuerza y se empeña con toda preocupación y atención, puede formar grandes cosas en sus hijos. Y aprovecho, Dios, para pedirte que por favor le ayudes a aquellas mujeres que están en esa responsabilidad. Tal vez en su hogar está papá y mamá, pero espiritualmente les ha tocado esa responsabilidad. Señor, por favor, ayúdales. Y Dios, aún muchísimo más, quiero pedirte por cada uno de los varones, padres de familia que están formando hijos, para que esa formación, esa responsabilidad la podamos asumir con toda firmeza, con toda intencionalidad, para que nuestras futuras generaciones sean generaciones que te amen y que te glorifiquen. Te lo ruego, Señor, por favor, ayúdanos. Y también te pido por los muchachos, los hijos, para que con toda humildad puedan escuchar y atender el consejo que se les da, bíblico y espiritual. Que no cierren su oído a las amonestaciones, sino que con todo deseo puedan buscar seguir la instrucción. Porque eso va a formar en ellos cosas o principios más bien sólidos que a la postre van a permitirles ver cosas grandes en sus vidas y a través de sus vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradezco también este tiempo. Amén. Hermano, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar conectados con nosotros en esta mañana. Y muchas gracias. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga. Qué confortante es la palabra de Dios. A usted que ha estado ahí en su casita, muchísimas gracias por estar con nosotros, por utilizar estos medios y por congregarse desde su hogar para darle la gloria y la honra a Dios, para aprender más de su palabra, para ver el mensaje que Dios tenía para nosotros en esta mañana. Y les quiero recordar algunas cositas. Orar unos por otros. Recuerden a las personas de nuestra iglesia, las que están pasando alguna necesidad, algún problema. Oremos todos unos por otros. Recuerde tenernos siempre presente. También, muy importante, tener en nuestra lista de oración lo que es el proyecto eléctrico de nuestra iglesia. Y ya que se han aumentado los casos en nuestra comunidad, procure cuidarse un poquito más de lo que lo ha estado haciendo, tener un poquito más de cuidado, seguir los protocolos que ha puesto el Ministerio de Salud y si aún más, pues utilícelos porque es bueno cuidarse, es para todos, que Dios esté siempre con nosotros, que Dios expanda su protección para cada uno de nosotros, pero también nosotros ponemos de nuestra parte. Así que cuidémonos mucho, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y que Dios me los bendiga. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo en mi casa te adoraremos. Yo en